Soy el director de la sucursal, ya sabes. No puedo ser molestado por gente pobre como tú. Espere ahí, ¿quiere? Vi cómo los alejaba con un gesto desdeñoso. Los ojos del abuelo se clavaron en él, furiosos. Esto no está bien. Intenté detener al abuelo, pero era demasiado tarde. El abuelo golpeó el mostrador y gritó. Poco después de ese director de sucursal, Dios es solo postre. Me llamo Carlos. Trabajo desde casa como diseñador web autónomo. Mi familia está formada por 5 personas. Mis padres, mi hermano y también vivimos con mi abuelo. No estoy seguro de si el abuelo sabe que trabajo desde casa, pero a menudo me pide que le haga tareas. Bueno, recordando cuando era pequeña, solía llevarme al colegio y darme mi paga, así que hacer estas tareas para él ahora no es gran cosa. Desde pequeño he admirado a mi abuelo por su fuerza y sus conocimientos. Es bueno en carpintería y jardinería. Incluso ahora, sigo admirándole. Se acerca a los 80, pero sigue siendo tan genial como siempre. Hoy, como de costumbre, está cuidando su jardín. Carlos, necesito un favor. ¿De qué se trata? Acabo de terminar una parte de mi trabajo, así que ya estoy libre. Secándose el sudor con una toalla, probablemente recién llegado del jardín, el abuelo hizo su petición. Miré el reloj, marcaba las 2 de la tarde. Nos acercábamos a la hora de cierre de las ventanillas del banco. Y, considerando los regalos de boda, necesitaba comprar algo para la nueva pareja que fuera útil y lujoso en su lista de deseos. Con ese pensamiento, acepté rápidamente y nos dirigimos al banco. El abuelo solía conducir, pero dejó el carné el año pasado. Con todas las noticias sobre accidentes de conductores mayores, decidió que era mejor dejarlo que ser una carga. Probablemente fue más difícil después de la muerte de la abuela. A menudo decía que yo no podía conducir sin alguien que me acompañara. Recuerdo el día en que me dijo con orgullo que había renunciado al carné y que, a partir de entonces, yo sería su chofer. El banco estaba abarrotado y me preparé para una larga espera. Mientras tanto, el abuelo se había encontrado con unos conocidos y estaba muy enfrascado en una conversación. El número de ficha del abuelo era el 75, y el número que se atendía en ese momento era el 50. Me di cuenta de que podríamos estar aquí un rato y escudriñé los alrededores. Parecía un banco de pueblo con una mayoría de clientes de edad avanzada. Muchos conversaban con los empleados del banco y les hacían preguntas. Justo cuando estaba a punto de sacar mi teléfono para matar el tiempo, una voz fuerte emanó de uno de los mostradores. No puede sacar dinero con esta tarjeta de débito. Traiga otra, como le he estado diciendo. Allí estaba un cajero con gafas y sacudiendo su abultada barriga, alzando la voz a un anciano. Este hombre, vestido con un traje y un reloj de notable alta gama, carecía de cualquier atisbo de clase. El anciano, gritándole, salió del banco con aspecto bastante abatido. El siguiente en ser llamado fue un intimidante hombre de mediana edad que llevaba un collar de oro. Tenía muchos tatuajes y llevaba gafas. Parecía el estereotipo del mafioso. Ahora el cajero le atiende con extrema cortesía y muchas reverencias. Es bastante raro ver a alguien cambiar de actitud tan drásticamente en función del cliente. Mi mirada se desvió hacia el banco. Y allí estaba una joven empleada del banco. Estaba enseñando pacientemente a una anciana a utilizarlo. Dado que lleva uniforme, debe de ser también empleada del banco. Su amable sonrisa mientras atiende a los clientes nos indica que no todos los empleados de este banco se comportan como rudetellers. Pasan varios minutos y, cuando el banco está a punto de cerrar, el número de personas en espera ronda los 70. Entonces me di cuenta de algo extraño. El mostrador del cajero maleducado mostraba el número 76. Al parecer, se había saltado el 75 del abuelo. Durante una breve pausa, me acerqué al cajero. Perdone, mi número es el 75, pero parece que se lo ha saltado. El cajero parecía molesto por mi pregunta. Se llama Rodrigo Sánchez. Tenía curiosidad por ver cómo me trataba. ¿Cómo era de esperar? Me respondió con desdén. Vestido informalmente con una camiseta y unos vaqueros. No hubo ningún error. Aquí hay un sistema de prioridades. ¿Sistema de prioridad? Sí, las transacciones más grandes son más beneficiosas para nosotros. Además, la gente del campo como él probablemente tiene tiempo de sobra. No, déjale esperar. Me perdí en lo que quería decir por la actitud grosera del cajero. Entonces Rodrigo llamó a otro cliente y me echó.
Enfadado por su actitud condescendiente, volví al asiento del abuelo. El abuelo esperaba pacientemente mientras leía un libro. «Carlos, ¿qué ha pasado?» «Bueno, cuando le pregunté al cajero por qué se había saltado tu número, me dijo que probablemente la gente del campo tenía tiempo de sobra. Así que podéis esperar». Me cabreó. «Eso es ridículo. Esta sucursal tiene un nuevo director desde hace poco. El anterior era simpático, pero dado cómo este nuevo deja que Rodrigo se comporte, no estoy seguro de él». Sí, los cambios repentinos suelen ser indicios de problemas subyacentes. Mientras charlábamos, se nos acercó la amable joven empleada del banco. Su etiqueta decía Raquel. «Siento la espera. ¿Me da su número? Por favor, se lo comprobaré». Arrodillándose a la altura de nuestros ojos, Raquel nos cogió el número y se dirigió a Rodrigo para comprobarlo. Pero él parecía reñirla. No pude evitar apresurarme a encararme con él. «¿Cuál es el problema?» Al verme, Rodrigo suspiró con fuerza. «¿Qué pasa? Otra vez tú, ¿no puedes esperar un poco?» «Pero si ya llevaban un buen rato esperando». «Cállate. Te dije que hay una jerarquía para los clientes, ¿no?» Rodrigo interrumpió las palabras de Raquel con ese comentario. «Te he dicho que priorices a los clientes que puedan ser rentables para nuestro banco. Considera que mis órdenes vienen de las altas esferas del banco. Podemos relegar a un segundo plano a personas como los ancianos que viven de sus pensiones en el campo». Me quedé estupefacto ante su audacia. A mi lado, el abuelo evaluaba la situación. Rodrigo le lanzó una mirada burlona y continuó. «Vamos, los ancianos de lugares como este probablemente solo atesoran sus pensiones. No son gran cosa para el banco. Si fueras banquero, te adaptarías mejor. De todos modos, los ancianos tienen mucho tiempo libre. Pueden esperar». No podía creer que fuera banquero con esa actitud y repliqué. «¿Es usted banquero? Nunca he oído que un banquero discrimine a sus clientes». «Cállese. Soy el director de la sucursal y mi padre es el consejero delegado del banco. Yo hago las cosas como las hace el banco. No me molestan los pobres como tú. Espera tu turno». Al ver que Rodrigo agitaba la mano, los ojos del abuelo se fijaron en él. Esto no está bien. Intenté detener al abuelo, pero era demasiado tarde. El abuelo golpeó el mostrador y gritó. «No puedo confiar en un banco con un director como tú. Voy a trasladar todos mis depósitos y los de mis empresas a otro sitio. Disponga el importe total ahora mismo». Con voz severa. El abuelo hizo su demanda. Rodrigo pareció sobresaltado momentáneamente, pero luego volvió a su sonrisa condescendiente. Comprobó la cuenta bancaria del abuelo. «Sois todos altos, probablemente no la haya». Pero su rostro empezó a ponerse más pálido por segundos. Su rostro había ido más allá de la palidez, pareciendo casi ceniciento. ¿Qué pasa? ¿No puedes con los ahorros de un pobre?» «Puedo esperar el tiempo que haga falta», dijo el abuelo, pesadamente sentado en la silla de la sala de espera. La cara de Rodrigo se puso azul pálido. No me extraña que el abuelo sea el consejero delegado de cierta empresa. Se acerca a los 80 años, pero sigue fuerte. Puede parecer un anciano normal y corriente, pero cuando trabaja es una figura imponente y bastante intimidante. No conozco los detalles, pero su patrimonio personal debe ser de varios millones de dólares y los fondos de la empresa aún más. Su empresa, creada por él, es bastante grande por aquí y contribuye mucho a la comunidad. Cuando pasea por la ciudad, le saluda a mucha gente, y puede tardar unos 30 minutos en recorrer solo 300 pies. Antes estuvo charlando con varios conocidos, pero parece que el director de la sucursal no se enteró. Es nuevo en el puesto, así que quizá no pueda evitarse. Pero el anterior director había visitado nuestra casa cuando asumió el cargo. Quizá Rodrigo no se preocupó lo suficiente. Podría decirse que el desprecio de Rodrigo por los clientes condujo a esta situación. Sin decir una palabra, el abuelo siguió mirando a Rodrigo como si no se le escapara un solo movimiento. Aquella mirada debía de ser absolutamente aterradora para cualquiera que la recibiera. Recuerdo que cuando era pequeña, cuando mi abuelo me regañaba, me daba mucho miedo. Así que me identifico totalmente con esa sensación de director y con el aparente terror del abuelo. Rodrigo gritó y salió corriendo del banco. Imprudentemente empezó a correr, saliendo corriendo de la tienda. Salió corriendo. «Carlos, vamos a contactar con la oficina principal. Ese tipo dijo que era el hijo del director general.
Tenemos que limpiar toda la suciedad de debajo de la alfombra por completo, dijo el abuelo con una sonrisa de satisfacción. Cuando se pone así, nada puede detener al abuelo. Es una fuerza a tener en cuenta. Estaba a punto de llamar a la oficina central cuando alguien se nos acercó. Era Raquel. Señor, me disculpo profundamente por el comportamiento de nuestro gerente. Sé que es impertinente, pero podría dedicarnos un momento de su tiempo. Después de eso, nos enteraríamos por ella de hechos impactantes. Decidimos que acabaríamos con Rodrigo por completo. Entonces reunimos varios documentos. Preparamos todo para cerrar nuestra cuenta y nos dirigimos a la oficina principal del banco. El abuelo ya había concertado una cita con el director general del banco, vestidos de traje. Tanto el abuelo como yo nos aseguramos de presentarnos impecablemente. Además de mi abuelo y yo, nos acompañaban otros 2 empleados algo fornidos. Estaban allí para mayor seguridad. No cogimos mi coche habitual, sino un coche negro de lujo reservado para el director general. Al llegar a la oficina principal, el presidente del banco nos saludó con una sonrisa y nos condujo a una sala de reuniones. Allí sentado, con una sonrisa falsa, estaba probablemente el padre de Rodrigo, Martín Sánchez. A su lado, en marcado contraste con antes, estaba el director de la sucursal, Rodrigo, con una sonrisa confiada, y detrás de él había 2 hombres con traje negro, que parecían guardaespaldas. Siento mucho las molestias. Parece que mi tonto hijo les ha causado algún problema. Le pido disculpas profundamente por lo del otro día. Rodrigo Sánchez bajó la cabeza. Parecía una disculpa superficial y poco sincera. La gente no cambia tan fácilmente, pensé para mis adentros. Saqué de mi bolso los documentos que había preparado y los extendí sobre el escritorio. He preparado aquí los documentos de cancelación. A partir de ahora, no volveremos a hacer negocios con usted. Mi decisión es definitiva y no cambiaré de opinión. No solo me has insultado a mí, sino también a los ancianos pensionistas de Nebraska y a la gente que vive allí. No puedo fiarme de alguien como tú, sobre todo si es el hijo del presidente del banco, dijo el abuelo. La sonrisa de Martín se tensó. La sonrisa de Rodrigo había desaparecido por completo, y parecía pálido y abatido. Sin embargo, como era de esperar de alguien que había llegado a lo más alto de un banco, Martín se recompuso rápidamente y empezó a hablar con voz tranquilizadora. Señor, le pido disculpas profundamente por el comportamiento de Rodrigo. Sé que es una impertinencia, pero podría concedernos un momento de su tiempo. El presidente sacó un papel del bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. Era un cheque de $10 millones. Era claramente un soborno. Una profunda arruga apareció entre las cejas del abuelo. No soy alguien a quien puedas engañar fácilmente. Si dices que no es suficiente, añadiré más. Espero que esto apacigüe tu ira. Las manos de Martín frotándose, tratando de acercarse al abuelo, parecían totalmente pardas. Me estaba hartando y solo quería zanjar el asunto e irme. No se trata de dinero. ¿Es que no lo entiendes? Claro que haré dimitir a Rodrigo, pero este cheque es un gesto de mi buena voluntad. Espera. Papá, ¿por qué voy a dimitir? Tranquilo, es tu responsabilidad, pero no era tu política aumentar los beneficios. Mi sucursal tenía buenas ventas. No era esa la respuesta. Cállate. Si no hubieras metido la pata, no estaríamos en este lío. Tenía que haber una forma mejor. Disculpe, ¿puedo decir algo? Interrumpí la discusión entre padre e hijo. En cuanto al beneficio que mencionó su hijo, hemos recibido quejas de los residentes de Nebraska sobre tácticas agresivas de venta de productos financieros como fondos de inversión y seguros. Algunas personas incluso mencionaron haber sido estafadas para firmar contratos. He consolidado estas quejas y consultado con la Better Business Bureau. Espero que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor intervenga pronto. ¿Qué? Puse un impreso con la lista de quejas sobre la mesa. Martín lo cogió para comprobar el contenido. Supongo que muchos de tus clientes cancelarán pronto sus cuentas bancarias, así que más vale que estés preparado. Y ahora viene la parte principal. Saqué despacio la tableta y empecé a navegar. En la pantalla aparecían una serie de números. Mira esto aquí y aquí también. Son reintegros no autorizados. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo tienes esos datos? Bueno, quién sabe. Intenté hacerme el tonto con una sonrisa burlona.
pero los dos que tenía delante se estaban poniendo rojos y luego pálidos. Sí, esos datos eran una prueba crucial de las malas prácticas del banco. Habían creado cuentas ficticias en la sucursal de Rodrigo e ingresado dinero en ellas, prueba de malversación. Además, volví a manejar mi tableta, y estos son los registros de operaciones bursátiles de Rodrigo. En varias ocasiones, compró un gran número de acciones justo antes de que subieran sus precios y luego las vendió todas después de la subida. Es tan predecible que es casi gracioso. Esto es tráfico de información privilegiada, ¿no? Le filtró información a su hijo, Martín. También tengo pruebas aquí. Deberías tener cuidado con tus intercambios de correo electrónico. Si no los borras regularmente, nunca se sabe quién puede leerlos. En la tableta estaban los correos electrónicos de Rodrigo. Dejar esas pruebas al cometer una fechoría era una ingenuidad. Esta información me la dio alguien, Raquel, que trabajaba en otro banco y era esencialmente una espía. Había intuido algo sospechoso en relación con Martín y Rodrigo y, discretamente, pretendía acabar con ellos. Había accedido al ordenador de Rodrigo, guardado los registros y me había enviado los datos. Además, obtuve los datos necesarios pirateándolos. Basándome en esa información, soy un hacker de sombrero blanco que también colabora con la División de Ciberdelincuencia del FBI. Recibí una petición del FBI para recabar información. Gracias a Raquel, una colaboradora, esta vez las cosas avanzaron con facilidad. Consulté con un agente de confianza del FBI y destapé con éxito la fechoría. Por supuesto, estas pruebas también han sido entregadas al FBI, por lo que los agentes con órdenes de detención deberían llegar aquí en breve. Cuando le conté esto, Martín cayó de rodillas como derrotado. Se acabó. El exterior de la habitación se volvió ruidoso de repente. Parece que han llegado los agentes. Los dos hombres que tenía delante estaban tan conmocionados que solo pudieron soltar gritos silenciosos. Al día siguiente, las portadas de los periódicos hablaban del escándalo en el que estaban implicados el director general del banco local y su hijo. Incluso salió en las noticias nacionales, lo que me hizo darme cuenta de la importancia del asunto. Debido a la mala conducta del consejero delegado y a unas políticas demasiado centradas en los beneficios, la reputación del banco cayó en picado. Finalmente, se decidió fusionarlo con un banco rival. Por supuesto, ese banco era en el que había trabajado Raquel. Al final, fuera o no la detención del consejero delegado y de su hijo lo que tranquilizó al abuelo, no trasladó su depósito a otra empresa. Bueno, se trataba de una cantidad importante de dinero, así que quizá fuera lo mejor. Mientras echaba un vistazo a la tertulia en la que se hablaba del escándalo bancario, el abuelo y yo tomábamos un té. Bebí lentamente el té caliente y mordisqueé unas galletas. Aunque el abuelo ha cumplido 80 años este año, todavía tiene dientes fuertes para crujir galletas duras. Es tan vivaz que estoy segura de que tendrá una larga vida. Eso espero. Quiero que viva hasta los 150, más o menos. Por cierto, Carlos, ¿cómo está Raquel? Al oír las palabras del abuelo, casi escupo el té. Pero abuelo, ¿por qué lo preguntas? No hay nada. No lo sé. ¿Y cómo está? Oh, nos mandamos mensajes por el Messenger. Nada más. Desde entonces, he intercambiado contactos con Raquel y nos hemos hecho amigas. Es considerada y tiene un gran sentido del humor, así que siempre es divertido hablar con ella. Ahora mismo, es una de mis buenas amigas. Al menos podrías invitarla a cenar, ¿no? Me encantaría abrazar a mi bisnieto. Está bien. Vas a vivir otros 70 años, ¿verdad, abuelo? Quizá incluso vea al hijo de su bisnieto. Bueno, por mucho que me gustaría pensar que sí. 150 años podría ser exagerado, pero con los avances de la medicina, quién sabe. Parece que el abuelo tiene planes de vivir mucho tiempo. Me encantaría verle en el libro Guinness de los Récords. Antes de que me diera cuenta, la noticia había pasado a otro tema. Al darme cuenta, el abuelo, con un resoplido, se levantó y cogió su sombrero de paja para salir al jardín. Mirándole, no es más que un anciano normal y corriente, y nunca adivinaría la autoridad que una vez tuvo. Es amable con los que le rodean y muy querido, pero a la hora de la verdad, es súper guay. Espero ser como el abuelo algún día.
No quiero que me ciegue el dinero, ni despreciar a los demás, ni cometer delitos. Hice el voto silencioso de convertirme en una persona recta, como el abuelo, alguien a quien puedan admirar incluso sus propios nietos.